Para la mañana de hoy hemos invitado al doctor Juan Carlos Sáenz Burgos, doctor en Derecho, vicerrector de la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas con sede en Costa Rica, profesor de la misma Casa de Estudios y de la Universidad Central de Venezuela, analista internacional en medios de Estados Unidos y América Latina. Con el doctor Sáenz conversaremos acerca del Pacto para el Futuro. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo has estado? Hola Luis, un placer saludarlos. No, igualmente, ¿cómo están las cosas por Costa Rica? Pues bastante más calientes que en el lado de ustedes. Aquí está Sí. como en unos 24, 25 grados. Por eso cuando estaban hablando de que tenían como fritos, yo más bien no pude caminar esta mañana porque estaba como muy caliente. Ah, imagínate. No, pero es que hoy amaneció a 5 grados, por lo menos por donde yo vivo. Bueno, son 20 grados de diferencia Sin, casi nada. casi nada. Pues bueno, en septiembre del corriente año 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el Pacto para el Futuro, que es un plan que aborda temas como el cambio climático, la inteligencia artificial y sobre todo el mantenimiento de la paz. Este ha sido un pacto que, por supuesto, corrió por todas las redes sociales y toda la prensa mundial, como decimos en Venezuela, corrió como gasolina y la candela. Eh, por supuesto, al tiempo que los negociadores aprobaban esto, pues se crearon muchas expectativas. Eh, Qué sé yo, se da en unos momentos bastante especiales precisamente esto, y lo cual a mí me llama mucho la atención esto. No sé cómo tomarlo y por eso pues te invité. He pensado incluso en que esta propuesta del secretario general Guterres era como un legado que él le deja, el cuánto tiempo le falta para terminar su gestión, Juan Carlos. Estaría entrando el próximo año su último año. Ah, ok. Me dio la impresión de que tenía que ver un poco con eso. También puede ser que el mundo está tan complicado que se necesitaban este pacto, pues, que no es un acuerdo tan común, pero eh, ¿cómo te diría yo? De alguna manera, eh, no quisiera decir la palabra solapar, pero tiene mucho que ver con las, uh, las metas del milenio. Y bueno, mi estimado amigo, ¿a qué apunta este pacto para el futuro? ¿Y cómo se diferencia de iniciativas anteriores de la ONU? Léase las metas del milenio. A ver, bueno, en primer lugar, buenos días ya más formalmente. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo, que no es la primera vez. Es un programa que sé que tiene mucha audiencia en el contexto de estos temas, así que muchísimas gracias. Fíjate que yo parto en el acuerdo contigo. Ha sido el gran esfuerzo del secretario general Guterres de dejar, no sé si legado será la palabra correcta, pero sí le ha puesto una gran importancia al tema como una especie de renovación de el compromiso alrededor de lo que significa la Organización de las Naciones Unidas. Fíjate que en el punto 5 del pacto Uh -huh. dice es necesario renovar el compromiso con la cooperación internacional a partir del respeto del derecho internacional. Que digamos, cuando hablamos de los cuatro puntos previos son más saludos diplomáticos, pero es el tema de renovar el compromiso. El secretario general y el equipo negociador tienen varios años trabajando en esto. Inicialmente se había hablado de presentarlo en la Asamblea General del año pasado, pero no se dio. De hecho, la Asamblea del año pasado fue realmente en términos políticos un fracaso, porque si medimos de alguna manera los temas apenas, fue uno de los presidentes de los cinco presidentes o jefes de Estado del Consejo de Seguridad como miembros permanentes, solo fue el presidente Biden.
Entonces, iba a estar muy, muy deslucida. Así que cuando ya más o menos vieron, como en junio, julio del año pasado, que no iba a ser una asamblea importante con una representación, lanzaron para este año el tema. Entonces, yo creo que desde el punto de vista político hay como ese deseo de volver a ratificar la importancia política que tiene Naciones Unidas como el gran foro internacional. Yo creo que eso es lo primero que hay que ver en la propuesta y hay que saludar el que todos los países del mundo lo hayan firmado. Hubo un par de opiniones disidentes como siempre, al que Nicaragua estuvo un poco crítico, Argentina también estuvo diciendo algunas cosas al final, pero lo importante es que todos los países del mundo lo suscribieron en ese sentido de renovación del compromiso político con la Organización de las con la Naciones Unidas. organización. Sí. Eh, hay cosas bueno, como ya sabes, yo estuve mucho tiempo trabajando en temas multilaterales y hay cosas que cuando asistía a la Asamblea General o estaba en una reunión de Naciones Unidas siempre me quedó la duda de algo que siempre critiqué, pues es decir, las decisiones de Naciones Unidas, las resoluciones de Naciones Unidas no tienen carácter obligatorio en su cumplimiento. Y eso, a cualquier resolución o a cualquier buena intención que se presente, eso va a pesar muchísimo. Creo que ya lo hemos visto en la historia, en todo caso en la historia de las Naciones Unidas. Y respecto al tema de esas deserciones, por ejemplo, en el caso del presidente Milei, eh, bueno, en esa fiebre que él tiene por el liberalismo, y yo escuché su discurso precisamente, y acusando a Naciones Unidas de marxista, de una cosa de esa, de socialismo y de ese tipo de cosas. Lo mismo, por supuesto, las posturas de Rusia, Venezuela, Nicaragua, que fueron también opiniones muy, muy, muy disidentes y que tú en el fondo no le encuentras sentido. Porque todo esto que se aprobó de alguna manera sirve como para que tú, en primer lugar, y casi todas las constituciones en América Latina tienen ese detalle, que incorporan inmediatamente los acuerdos alcanzados a nivel mundial, los incorporan a la legislación, es decir, que le están dando una plataforma para eh, preparar políticas, no solamente económicas, sino también políticas sociales, qué sé yo, políticas que permiten abordar el futuro en cuestiones vitales como por ejemplo la inclusión y la equidad. Con respecto a lo que dije primero, al tema de que las resoluciones no tienen ese carácter de obligatoriedad, de cumplimiento, y eso a mí me preocupa porque, bueno, las metas del milenio, para ese plazo que se dio para el 2030, mira, yo no sé, yo creo que vamos a llegar ahí, pasarán mucho más tiempo sin que esas metas se hayan cumplido. Quizás algunos países ya habrán hecho, pero no a consecuencia de las metas, sino porque ya tienen unas políticas bien claras, bien establecidas. ¿Qué opinas tú de eso, Juan Carlos? A ver, dijiste muchas cosas muy interesantes, me voy a concentrar en el principio y en el final. Ujú. Voy con el tema de la obligatoriedad de las resoluciones. Tú sabes que, bueno, eso es un tema que a los alumnos en clase les da una cosa terrible, eso es una cosa, y yo la verdad lo explico en términos muy, muy simples, muy pedestres, muy, ¿no? Eh, Cuando uno está de novio con alguien, uno no tiene la obligatoriedad de respetar todas las condiciones del contrato matrimonial. De hecho, Eso es eh, así. no, porque uno está de novio, porque uno no está Claro. casado. De hecho, si uno se muda a vivir con la persona, tampoco está casado. ¿M? Las obligaciones teóricamente solo surgen cuando firmas el contrato matrimonial. Pero resulta que desde novio o novia, tú te apegas a
el consenso básico de esa relación. Pues mira, ser fiel, cuidarse, etcétera, etcétera. Entonces, desde el principio que tú ingresas a la organización, tú estás de novio, tú sabes que esa es tu obligación, tú sabes que tú tienes que estar con esa persona. Y, y con el gran deterioro que tenemos el derecho internacional en este momento, la Carta dice que las resoluciones de del Consejo de Seguridad son obligatorias y muchísimos países no las cumplen. Y si vamos aún más allá, los tratados firmados por los estados son obligatorios y tampoco lo cumplen. Por eso yo creo que es tan importante ese espíritu del pacto para el futuro, que es formalmente una resolución de la Asamblea General, que podríamos discutir el valor legal o no, dado que fue aprobada finalmente no por unanimidad, pero sino por aclamación en términos Sí. generales, pero es más un pacto para el futuro y los negociadores lo dejaron muy bien en ese sentido, un pacto. O sea, traer la parte política, si quieres, del noviazgo. Esto es un pacto para relanzar esto. Entonces yo creo que hay que ahí mirarlo desde lo político, desde el noviazgo y no desde lo jurídico y las obligaciones. Eso en primera parte. Porque al final tú cumples porque quieres cumplir, si no quieres cumplir no cumples. Tú puedes poner todo el tratado que tú quieras, las leyes que tú quieras, te pueden poner un policía enfrente y si te ponen un policía, tú aún así vas a hacer lo que te da la gana si tú no quieres cumplir. Entonces yo creo que ese es el elemento importante que yo rescato de la iniciativa del secretario general en ese sentido. Respecto de la Agenda 2030, la Agenda 2030 en términos reales nunca fue pensada para ser cumplida, porque básicamente la idea de las obligaciones que están contenidas allí es un esfuerzo de Naciones Unidas de haber codificado, es decir, haberse traído todo lo que estaba firmado previamente, todos los compromisos y establecer un acuerdo de mínimos. ¿Qué es lo mínimo que podemos aceptar en materia de igualdad? ¿Qué es lo mínimo que podemos aceptar en materia de cambio climático? ¿Qué es lo mínimo que podemos aceptar en materia de consumo responsable, en paz, etcétera, etcétera? Y a partir de allí, ver cómo está la comunidad internacional, cómo estamos arriba y cómo estamos abajo, quién está por encima de la media y quién está por debajo de la media. Pero si supieras que la agenda iba bastante bien hasta la pandemia. Después de la pandemia, es decir, la pandemia fue una dinamita que Sí, acabó con todo, con todo con y todo. todos los indicadores se nos fueron al suelo. Todos. De hecho, las previsiones que había pre-pandemia y post-pandemia es un escenario completamente distinto. ¿Por qué? Bueno, porque todos los recursos que estaban dirigidos para temas como desarrollo social, como temas de inclusión, como temas de paz, se fueron todos a la atención médica primaria urgente y bueno, y Mm. eso dinamitó todo el proceso y aquí estamos. Entonces, yo sí creo que sigue siendo muy, muy valiosa, sigue siendo clave y yo creo que hay que desmistificarla porque eh, estas agendas muy liberales o muy conservadoras, depende en qué lugar, porque estamos muy difíciles en el mundo hoy por el cómo hablar, porque Sí, pues, entonces lo liberal termina siendo ultraconservador y entonces es una cosa como muy rara. No hay una ideología de género. Si tú lees lo que dice, ¿ok? Naciones Unidas está lo más alejado del mundo de la ideología de género. pero De hecho, si tú absolutamente, y estoy lees, perfectamente de acuerdo contigo. o sea, esta es una visión desde la perspectiva de género binaria, hombres y mujeres. Es inclusión para mujeres y no discriminación. Es decir, si usted pertenece a la diversidad, fantástico, no podemos permitir que lo discriminen, pero de allí a que haya eso. Te doy un detalle para que no me encadene. En Naciones Unidas están exactamente igual todos los baños que como cuando tú fuiste. No hay baños gender neutral. Ujú. Hay baños para hombres y baños para mujeres porque hay un montón de países en el mundo que se niegan a la posibilidad de que haya gender neutral baños. Claro, 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 claro. Eso se ve acá incluso. Y ha habido momentos delicados de mucha violencia porque ha habido gente madura, hombres, que han querido entrar al baño de damas, pues, simplemente porque se autoperciben como mujer, ¿no? Ciertas fallas de eso. Ahora,
Hay una cosa que falla en todo esto, ¿no? Yo soy de los que creo que Naciones Unidas, con todo y que con el pasar del tiempo ha ido perdiendo poder, es necesario, es importante. Quizás sin Naciones Unidas tendríamos ahora mucho más conflicto. Es un lugar donde vamos a sentarnos a conversar, que no se realiza tal como es, pero está en Naciones Unidas. Que tiene que actualizarse, sí, por favor, eso hay que hacerlo. Porque una cosa es la posguerra y la otra cosa es el mundo de hoy que está atacado por diferentes cosas. Primero, por los intereses muy particulares de los países desarrollados con y segundo, por una revolución industrial que así como la pandemia está acabando con todo. Una revolución industrial basada fundamentalmente en el desarrollo tecnológico y uno ve cada cosa todos los días que a veces he pensado por algo que vi hace un par de días atrás, estaremos preparados para nosotros poder eh, soportar esto o somos nosotros los que ya somos una vieja generación los que no estamos en condiciones de digerir todo esto que está pasando. Pero sí creo que en el caso de Naciones Unidas se necesita mucho más apoyo político de los países miembros, que no son tres, son muchos. Se necesita mayor acción, se necesita quizás mayor credibilidad, pero de que se necesita, se necesita. De que se necesita el Consejo de Seguridad mucho más realista que el que tenemos ahora, sí, se necesita. Y hice casi que me encadeno, Juan Carlos. El invitado no soy yo, el invitado eres tú. Pero hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque mira, cuando iba a la Asamblea General, que fui muchas veces, me encontraba con cada resolución, con cada pacto, con cada ideas, algunas de ellas geniales. Participé en negociaciones como por ejemplo algo que también me aturdió, que fue la negociación sobre el aniversario del descubrimiento de América, las percepciones de cada uno de los grupos de países, ¿no? Para los africanos era el surgimiento de algo terrible como es la esclavitud, ¿no? Y para otros era totalmente distinto. Yo recuerdo que un nigeriano propuso que en vez del aniversario del descubrimiento, son el desembarco de América, imagínate. Pero en todo esto tiene que ver, hay una cosa que siempre me llamó la atención, que de esas cosas que se probaban no tenían un mecanismo de evaluación del progreso sobre los objetivos alcanzados, mecanismos de rendición de cuentas se han establecido, está previsto. ¿Qué pasa con eso? Porque normalmente cuando tú haces un plan de trabajo, pues tienes que rendir cuentas, tienes que medir qué se alcanzó de lo que originalmente se había aprobado y qué se puede hacer, qué maniobra para tú poder redirigir lo que aprobaste un tiempo atrás. Sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo y quizás sea pues el pasado diplomático de los dos que nos trae a ese tema, pero hay pocas, y en eso te apelo para que compartas con tus oyentes a tu corazón más que a tu razón. Hay pocas cosas más emocionantes en el mundo que caminar por el suelo, caminar por la Asamblea General. Mm. Realmente yo no me canso de hacerlo. La Universidad para la Paz es la única universidad en el mundo que tiene un asiento permanente en la Asamblea General, porque somos parte del sistema y tenemos un escritorito por allá arriba en la galería, pero nuestro escritorito ahí. Pero caminar por la Asamblea General, yo me siento en el Senado Imperial de Star Wars. Yo me siento en Absolutamente. Star Wars porque, o sea, tú ves países y este país que existe y ves gente tan rara y dices, oye, pero ¿este de dónde será? Y entonces, claro, uno está acostumbrado a América Latina, está acostumbrado a Europa, que casi que tú puedes saber quién es de Centroamérica, quién es de Sudamérica, sin ver el cartel, pero cuando te alejas, no sé, Centroasia, Surasia, ¿y este país de dónde salió? Entonces, claro, es una sensación de, de,
de confraternidad única. ¿Ok? Y yo creo que a la gente hay que recordarle mucho qué es Naciones Unidas, porque Naciones Unidas no es más que ese encuentro de todos los países. Eso es un espacio, ahí está, o sea, una sala y es la voluntad de esos 193, 194 estados. Que es distinto, y tú no me dejarás mentir, es muy distinta la sensación cuando hay reuniones en Nueva York que cuando hay reuniones en Ginebra. Absolutamente. ¿Por qué? Porque Ginebra ocupa el Palacio de la Paz, el Palais de la Paix, es la sede de lo que fue la fracasada Liga de las Naciones. Y a mí personalmente el peso de ese fracaso de la Liga de las Naciones, yo lo siento. O sea, tú caminas por ahí, tú dices, aquí hay algo distinto que lo de Nueva York. Y, y me permito la digresión histórica, ya que nos estamos encadenando mutuamente. Recordemos que la Liga de las Naciones fracasa porque no puede evitar la Segunda Guerra Mundial, no puede evitar la Segunda Guerra Mundial porque se van dando invasiones y guerras una tras otra sin poder detenerlo, pero el fracaso de las Naciones Unidas está cantado, de la Liga de las Naciones está cantado en el momento en que al presidente Woodrow Wilson, el hombre que ayuda a Europa a derrotar a Alemania, que se involucra y que tiene esa visión americana, esa visión de la política americana hacia el mundo, que va y llega y tiene esa visión de paz, y el Senado de los Estados Unidos dice, no, nosotros no vamos a entrar a esa Liga de la Nación, pues es una cosa europea. Y claro, una Liga de las Naciones que arranca sin la participación de los Estados Unidos quedó como un tema europeo y pues no funcionó. Y Claro. ahí está ese liderazgo, no solamente de los Estados Unidos, sino que es necesario el liderazgo de las grandes potencias globales. Y en este momento estamos en un momento inédito en el siglo XXI, inédito en el siglo XX, más cercanos a un tardío siglo XIX, donde lo que los futurólogos describían de la multipolaridad está. Es decir, ya no es Estados Unidos y Rusia, Claro. es Estados Unidos, es Europa, es una muy disminuida Rusia, una China muy fortalecida, una India muy importante, y podemos quedarnos con esos cinco y luego en una segunda línea, una Suráfrica muy activa, un Brasil muy Absolutamente. activo. Es decir, estamos teniendo podemos escoger qué país nos parece interesante del mundo árabe, donde Arabia Saudita no es el principal, pero tenemos a los Emiratos, tenemos a Qatar y tenemos a un poder grandísimo que uno no lo ve desde América, que es el tema de Turquía. Así es. El poder político que tiene Turquía en este momento en su área de influencia en el mundo musulmán recuerda al Imperio Otomano más que cualquier otra cosa que hayamos vivido previamente. Y en ese sentido ha sido una visión mucho de Erdogan, del presidente Erdogan, de volver a colocar a Turquía en un papel clave en la política internacional. Entonces, estoy de acuerdo contigo, si uno no hubiese abierto, si no existiese ese espacio, habría que haberlo creado. Sí. Pero uno confunde, y te atajo aquí para terminar, es que uno confunde esas Naciones Unidas a la que estamos hablando, de los 194 estados representados, de ese debate permanente, con el papel técnico de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Programa de Naciones Unidas para la Alimentación, de la Agencia Atómica Internacional, de cada uno de los organismos técnicos que tienen mandatos técnicos, que lo reciben de los países, pero que somos, y en eso entro yo, somos burócratas que cumplimos instrucciones, pero no somos los gobiernos. Entonces, a veces se confunde qué es lo que hace uno y otro, cuando la que es la verdadera Naciones Unidas es la voluntad política de los estados. Sí. No, no, absolutamente. Cuando a mí me disgusta mucho cuando la gente habla de esa manera despectiva, no, eso fue Naciones Unidas que lo aprobó, o la OMC que no quiere que los países. No, no, no. No, no. Esos, los organismos internacionales están gobernados por los países. Y lo que se aprueba en los organismos internacionales es la voluntad de cada uno de los países. Y simple. Eso no hay que darle vuelta. No es que el organismo es un monstruo, un robot de esos de hoy que son los que mandan y los que
planifiquen. Y en eso hay que tener cuidado y creo que hay que tener mucha claridad para no hacer juicios de valor que no corresponden. Ahora, yo te decía, por ejemplo, para este pacto, leyéndolo, revisándolo, yo me pregunté, ¿tiene la suficiente flexibilidad como para que se adapte a cambios dentro de un contexto global tan complicado, crisis económicas, sanitarias, crisis de guerras en varios países, que es lo que estamos viviendo en estos momentos? No hay cosa más terrible que una guerra porque paraliza todo lo que se ha planeado, no solamente durante la guerra, sino durante muchísimos años, durante décadas. Es que ese pacto tiene la suficiente flexibilidad porque veo que y te preguntaba sobre el tema de la evaluación y de la rendición de cuentas por eso mismo. Tiene la suficiente flexibilidad y la capacidad para cambios futuros o se complementa con las metas del milenio. Mira, yo creo que todo el pacto lo puedes resumir en dos cosas. Uno es revivir el pacto de tener a unas Naciones Unidas como el centro del debate global, número uno. Y el otro es revivir la Agenda 2030. Revivir la agenda es no dejarla morir, que es como los dos temas claves de la gestión de Antonio Guterres. Pero ya Antonio Guterres va de salida, además va de salida Sí, en un momento muy complejo para su gestión, que ha sido una gestión que se quedó esperando mucha gente. Uno esperaba más de lo que prometía el perfil de Antonio Guterres. ¿Por qué lo digo? Porque Antonio Guterres fue uno de los mejores altos comisionados para los refugiados. Era un hombre que estaba en el terreno, que estaba donde la crisis estaba, agarraba un helicóptero y llegaba. Y además había sido un jefe de Estado. Había sido el primer ministro de Portugal y además había sido presidente de la Internacional Socialista. Es decir, un hombre que estaba muy corrido en muchas cosas y uno lo ve muy disminuido en esta gestión. sí, Dicen que, bueno, que las tensiones con los Estados Unidos cuando inició su periodo, dicen los chismes de pasillo, yo no sé, no estaba ahí, nunca he visto nada, simplemente he oído chismes de pasillo, que cuando él conoció al presidente Trump y le dio la mano, le dijo que él iba a ser el último secretario general de la ONU porque él quería cambiar, él quería sacar a la ONU de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por el otro lado, con Putin, pues evidentemente dándole golpes a todo el sistema, ha tenido una gestión, ha tenido muy poca maniobra política porque no ha habido quien lo apoye. Entonces, claro, claro. muy difícil. Sí, Por el otro lado, tu pregunta. Entonces, como el mayor burócrata, recordemos que hay esa definición que hay mucho de chiste en el tema, que el secretario general puede ser o muy secretario o muy general según el carácter y el momento de cada uno. Hay un gran aparato que evalúa y prepara y hace y tiene todas estas cosas, pero si tú, sin la política, esas evaluaciones no te sirven de nada. claro. Eso es cierto. Esas evaluaciones son vitales para poder llevar a cabo a buen fin cualquier proyecto que uno se plantee. Pero Juan Carlos, permítenos ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Sainz Burgo acerca del Pacto para el Futuro de las Naciones Unidas. Ya regresamos. Efectivamente, creo que hay muchas contradicciones. Yo creo que el golpe más terrible que ha sufrido un secretario general de Naciones Unidas fue la invasión de Rusia a Ucrania. Eso fue un pacto terrible, eso fue un golpe, pero fatal. Ni siquiera el que fue secretario general de la ONU al, co al comienzo de la guerra de Vietnam, ese golpe no fue tan duro como lo que recibió Guterres, sobre todo dado por un miembro del Consejo de Seguridad.
Eso fue realmente terrible y eso debilitó mucho a las Naciones Unidas. Y de hecho, yo soy de los que opina que una organización internacional del nivel de Naciones Unidas no puede estar débil, sobre todo en estos momentos en que tenemos la paz amenazada en todo el mundo, pero al mismo tiempo tenemos un desarrollo tecnológico que es imparable, imparable. Ahora, cuéntanos una cosa, Juan Carlos. Desde el punto de vista de los desafíos globales contemporáneos, eh, ¿qué de esos desafíos no se enfatizaban o no se encontraban dentro de las metas del desarrollo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Está claro, a mí me quedó claro lo que tú dijiste al principio, es decir, el pacto es un mecanismo político que, que tiene por objetivo básicamente fortalecer la ONU, que asuma realmente el papel que le corresponde. Pero las metas. Fíjate Puedes que, a poner, ver, ok, a ver, parto con tu comentario. Yo creo que en la vida de la Organización de las Naciones Unidas, la invasión de Rusia debe ser de los golpes más duros que ha habido. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué significa la invasión? La invasión es uno de los 5 miembros permanentes de la del Consejo de Seguridad que invade a otro país con el propósito de anexarse territorio. sí, Punto. ¿Ok? Porque las narrativas aquí son muy importantes, que es lo que uno está diciendo es muy importante. No, es que es lo mismo que está haciendo Netanyahu en Israel. Dice, no, 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 para nada. En este caso, lo de Israel, que dice, está atacando el Líbano, está atacando en general, lo que ha sido en Palestina, lo que ha sido en Líbano, han sido grupos terroristas que no son controlados por el Estado donde están operando y que este país está atacando. Eso no le quita para nada lo ilegal, ojo, es perfectamente ilegal. Lo que es la diferencia de uno de atacar claro. a un grupo que te está atacando y que no es controlado por el Estado, ¿ok? A el caso de Rusia que se está con propósito de anexión territorial. Eso es lo peor que puede pasar y fue lo que detonó todas las guerras del siglo XX en Europa y en buena parte del mundo y que había un consenso de que eso no se podía hacer porque, bueno, eso era una escalada que traía una cantidad de problemas y que claramente Vladimir Putin desoyó por muchas razones que no es el objetivo de esta conversación. En el caso de la Agenda 2030, mira, yo creo que es que la agenda tiene todo lo que uno necesita, que la Agenda 2030 son 17 objetivos, 169 metas, ¿ok? Y que en esas 169 metas está todo lo urgente y lo importante que uno necesita. Pero además, lo importante es que en el momento que se firmó, era el consenso aceptado. En los corrillos en Nueva York se ríe la gente y dice que si hoy por hoy hubiéramos tenido que discutir esa Agenda 2030, nunca hubiera salido porque está tan roto el consenso internacional que una cosa como eso hubiera sido muy difícil de suscribir. Por eso la importancia de la maniobra en el sentido político, en el sentido diplomático Claro, correcto de la claro. expresión del secretario general de revitalizar la agenda con el Pacto del Futuro es muy, muy importante y es un gran éxito de su gestión, como retomo tus palabras de hace un rato, de su legado, de dejar que bueno, entregó todo lo que le quedó para poder revitalizar esta agenda que sin duda marca un camino hacia el futuro. Y te explico además lo complejo del tema, Luis. Es que como tú, como con toda tu experiencia de diplomático multilateral, no todo es bueno para todo el mundo. O en Claro. dicho muy latinoamericano, no, lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. Sí, O sí. sea, por ejemplo, te pongo el caso de algo que aparentemente es bueno para todo el mundo, que es luchar contra el cambio climático. Uno diría, ¿quién se opone a luchar contra el cambio climático? Rusia se opone, pero Rusia no se opone porque
antipático con el mundo. No, esos 3 4 5 grados que nos suben a todos en el mundo, a ellos les representa una grandísima ventaja en el Polo Norte. ¿Por qué? Porque las rutas de navegación por el Polo Norte van a estar abiertas más tiempo. La frontera agrícola rusa se extiende porque ya las grandes estepas completamente congeladas se reducen, que se ven muy bonitas en la foto, pero ¿sabes? O sea, el país necesita agricultura, necesita Claro, producir. claro. Y claro, a ellos les mejora mucho la calidad de vida. A los que estamos más abajo se nos inundan las islas, nos pasa todo, pero ni siquiera algo como el cambio climático a todo el mundo le afecta igual. Entonces, poder tener una agenda donde todos nos podamos sentar y poder clasificar. Fíjate que hay varias organizaciones no gubernamentales que apoyan a Naciones Unidas, pero que Naciones Unidas no se quiere meter directamente ahí porque es un órgano político que tiene un ranking de quién está de primero y quién está de último en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y por ejemplo, Estados Unidos no está ni siquiera dentro de los 15 primeros. Estados Unidos tiene dentro de los 17 un montón de problemas, ¿ok? En temas de género, en temas de seguridad, en una cantidad de cosas que para muchos términos, por ejemplo, el número 16 que es paz y seguridad, para Estados Unidos es uno de los es un país que está con indicadores de país no desarrollado. ¿Por qué? Por el número de personas que están encarceladas, por el número de armas que hay, por el tipo de persecución, por el tema policial. Es decir, hay muchos temas que en Estados Unidos está de primero, ¿ok? Pero en temas sociales está bastante, bastante atrás, Sí. en temas de atención hospitalaria. Entonces, es una agenda que no fue concebida como como obligación, sino como carta de navegación. ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde tienen que dirigirse los esfuerzos internacionales? Y yo creo que ese es el gran valor y yo creo que eso es lo importante de la agenda. Sí, sí. Bueno, mira, yo participé en la negociación de el años 78, 80 que hubo en la UNTAD en Ginebra de un pacto integrado para los productos básicos. No sé si lo conoce, pero sí creo que vale la pena. Claro, muy recortado porque tú sabes que en las negociaciones se recortan mucho sobre la base de lo que tú estás diciendo, los intereses de los países, intereses reales. Y se estableció también la creación de un fondo común para financiar los productos básicos. El objetivo era regular el comercio, establecer algunas disciplinas que permitieran, como te diría yo, era como una especie de lo que hoy es CMC, pero mucho más funcional, utilizando pues la burocracia de la UNTAD. Y bueno, ese pacto, ese acuerdo, ese plan integral para los productos básicos, para el comercio de productos básicos, pues falleció, pues. Se aprobó con todos los recortes que le hicieron. El instrumento y mecanismo más importante era el Fondo Común para los Productos Básicos. Era genial. Inicialmente la propuesta era un fondo enriquecido con aportes nacionales que permitiera que el fondo interviniera en el mercado cuando los precios de las materias primas, de algunas materias primas vitales para países en desarrollo, cayeran, comprara y vendiera. Y tratar con eso estabilizar los precios. Y sin embargo, eso no pasó nunca. El fondo se creó, muy pocos países contribuyeron y murió. Esa es la gran decepción que yo he tenido durante toda mi carrera diplomática. Cuando estuve en el área bilateral, yo conseguía que, bueno, sentarme con un negociador de otro país donde yo estuve, me parecía mucho más directo. ¿Qué quieres tú y qué quiero yo? ¿Y cómo hacemos para que lo que tú quieres y lo que quiero yo se engranen? Y tú obtengas lo que tú quieras y yo obtenga lo que tú quieras. Y punto. Con 194 países eso no es fácil. Metidos en una sala. No, no, no. Pero a ver, Luis, rescato que estamos hablando de la época de oro de la diplomacia venezolana con el liderazgo de Manuel Pérez Guerrero, Sí, 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 exactamente.
acababa de salir de la UNTAC y estábamos ensayando en el mundo con el liderazgo de Venezuela como el mundo, lo que ahora se llama Global South, Ujú, South, que ujú, ahora ujú. en esa época era pues todo el tercer mundo, que ni Así siquiera era el es. tercer mundo, porque era el segundo mundo y el tercer mundo, porque ahí estaban todos los países de la órbita soviética que no eran el primer mundo, pero tampoco eran el tercero, que terminó todo en lo que fue el grupo de los 77, Sí, los no sí, sí, sí. alineados, es decir, Así es. una época dorada de la diplomacia multilateral en buscar una tercera vía, que se llamó tercera vía 30 años después, pero que no se logró dar porque, sin duda, iniciativas como esa ponen en peligro el status quo de las grandes potencias visto en la visión, en la visión de Guerra Fría. Hoy por hoy yo creo que hay mucho más espacio para cosas como esa y es lo que reivindican un poco el BRICS. Es decir, BRICS son Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica y Corea. Pero que tampoco anda por, conceptualmente anda por ahí, pero tienen una agenda política más complicada. Pero por eso esa idea de ¿qué es lo que nos sirve a todos? ¿Qué es ese punto común que trae cosas buenas para el mundo? Es decir, por ejemplo, yo estoy muy sorprendido. Oía, por ejemplo, un, un, el programa del New York Times, el Daily de la semana pasada, que hablaban sobre cómo el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, había cambiado la política de Estados Unidos. Y me daba mucha risa porque todo lo que decían de malo que pasó dentro de los Estados Unidos era lo que América Latina decía que iba a pasar malo para nosotros y que les terminó pasando a ellos, ¿no? Sí. Entonces, claro, el tema del libre comercio que nosotros decimos, mire, es que eso nos va a pasar mal por esto, por esto, por esto, resulta que nada de eso le pasó a México, sino que le pasó fue a los Estados Unidos. Todo lo que decían los que defendían el NAFTA en México terminaron teniendo razón. México es hoy un país muy distinto del país pre-NAFTA. Es un Sí. país que la gente dice que los mexicanos que entran, es muy pequeño el grupo de mexicanos que migran. Son básicamente el resto del continente, pero México ya tiene un nivel de desarrollo que era un poco la idea de los que negociaron el NAFTA. Entonces, cuando tú estás buscando la diplomacia, es tan difícil ese oficio de intentar buscar el bien común internacional. Es muy difícil, porque entonces piensa en lo del NAFTA que te hablaba ahora, pero piensa en la Corte Penal Internacional. Es decir, cuando se aprueba la Corte Penal Internacional con el liderazgo importante de los países latinoamericanos y de Venezuela en su visión, donde con amigos comunes como el embajador Víctor Rodríguez, como la embajadora Milagros Betancourt, como tantos buenos amigos que estuvieron en ese tema, como el propio canciller Bureli Rivas, que tuvieron un Sí. liderazgo importante en esas discusiones, y que Hugo Chávez además o no entendió y apoyó rápidamente, y de hecho Venezuela es uno de los primeros países que firma el Estatuto de Roma para crear la Corte Penal Internacional bajo la presidencia de Hugo Chávez. Y que resulta que cuando empieza a trabajar y empieza a ponerse en serio, bueno, mira, hay que meter preso a este, hay que meter preso a este, los países dicen, ah, no, 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 no era conmigo, yo quería era otra cosa. Le dice, no, vale, o sea, si tú creas una corte internacional es para juzgar a la gente. Claro, es la justicia internacional, por favor. Exacto, o sea, tú no dices que esto no tiene dientes, que esto no sirve, pero bueno, aquí estoy, pues, mira. Aquí está la policía y me lo llevo preso. Ah, no, no era para que te lo llevaras a él, sino para que te llevaras al otro. Bueno, pero ¿qué quieres? ¿No? Entonces es muy difícil ese esfuerzo de construir una solución negociada que nos sirva a todos y que el tema de género para mí es el mejor ejemplo. Hay sociedades como las sociedades europeas, buena parte de la sociedad o una parte de la sociedad de los Estados Unidos que hablan de LGBTIQ+, como la agenda y tal. Esto que hay muchos países que no están llamados a, o que no quieren, y que incluso grandes sectores en los Estados Unidos, todos estos sectores neoconservadores que defienden en gran medida al presidente Trump, tampoco lo apoyan. Entonces yo creo que ahí es esa diferencia entre, entre, entre la agenda política y la agenda técnica de Naciones Unidas. Te pongo un ejemplo que tú ya lo has repetido varias veces sobre la inteligencia artificial. La Universidad para la Paz organizó en Nueva York un foro sobre este tema de la innovación y la inteligencia artificial. Invitamos a gente de Microsoft, de universidades, invitamos
a la persona encargada dentro de Naciones Unidas para los temas de inteligencia artificial e invitamos a algunos embajadores para tener una mesa redonda para conversar sobre el tema. Cuando empezaron a hablar los técnicos de Naciones Unidas, decir que había que proponer unas normativas que controlaran el tema de la inteligencia artificial, que se controlara lo que pasaba, y control, control y control, yo me reí porque yo era el moderador y yo lo interrumpí y le dije, perdón, me voy a preguntarle a cualquiera de los embajadores aquí presentes, ¿alguno de sus países está dispuesto a aprobar normativas para controlar la inteligencia artificial? Por supuesto, se rieron, empezaron a reírse y decir, mira, es que es muy difícil que como gobiernos nosotros nos pongamos a controlar eso porque tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la libertad de producción, tiene que ver con las grandes compañías como esa. Entonces, ahí la diferencia entre lo que son gobiernos y lo que es la visión técnica de Naciones Unidas tiene que tener ese punto intermedio que permita conseguir los acuerdos a los cuales estamos hablando, que son lo que la comunidad internacional espera de un organismo como Naciones Unidas. Sí, y te digo, algo muy cuesta arriba en todo caso. Cuando estamos, porque además existe algo que es malo y bueno, que son las ideologías. Existen desigualdades. Y eso difícilmente un organismo como Naciones Unidas o como cualquier otro organismo va a poder controlar. Correcto, Es, correcto, correcto. Correcto, porque son concepciones, visiones y que en cada uno de sus tiempos van marcando la agenda. claro, Y ese marcar esa agenda es lo que es la realidad del día a día. claro, yo por ejemplo vi con estupor, pero por supuesto no dije nada en todo caso, sino a mis colegas de la misión permanente en Ginebra, cuando en una reunión sobre propiedad intelectual, Kenia se unió a toda la propuesta de la Unión Europea sobre propiedad intelectual. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es? Es decir, yo no entiendo el cómo encaja el tema de la propiedad intelectual en Kenia. No, no lo entendí, es que no lo entiendo todavía. Puedo entender otras cosas, ¿entiendes? Pero Pero, tú pero, sabes que hay una conferencia de un profesor de negociación muy bueno de la Universidad Brandeis en Boston, que él decía, bueno, que la Liga de las Naciones cuando intentó mediar o cuando medió de la invasión de Japón a China, bueno, designaron un mediador y todo, ay, qué bueno, sí, un mediador que pudiera sentar a las partes y un tipo con una visión, se designó un europeo, oye, sí, qué bueno y tal y cual cosa, y resulta que era un prominente líder nazi el que nombraron. Entonces, claro, la gente grita, pero ¿cómo lo nombraron? Dice, bueno, pero ¿a quién íbamos a nombrar en los años 30? Y además alguien que tuviera la, la, el poder de sentar a unos y al otro, pues ¿quién iba a ser? Un nazi. Eh, Entonces, claro, o sea, perdona que me ría, pero es ¿por verdad en qué? todo caso. Claro, en el año 36, en el año 37, donde todavía no había empezado la guerra y todo el mundo veía que el Reich alemán era una cosa importantísima, ¿a quién vas a Claro. nombrar? Bueno, a este. O sea, entonces, la diplomacia, yo no te voy a hablar a ti de diplomacia, pero tiene que hacer esa vuelta para poder cumplir su objetivo, porque es que si no, no puede. Claro, 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 claro. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, cuando hubo la negociación de ese pacto integral para el desarrollo de los productos, para el comercio de los productos básicos, tú te encontrabas con realidades que eran irreconciliables además. Una cosa son los intereses de Estados Unidos o de Europa y otra cosa eran los intereses de los vecinos, pero de enfrente. Sí, que es el famoso cómo Rusia apoyaba las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, que uno decía, ¿cómo la Unión Soviética apoya a esto? Bueno, porque les venden grano, porque el Claro, otro no se mete con el otro. claro. Entonces, claro, es Sí. el cuento que yo siempre digo en clase, que es muy difícil traducir al inglés, que es, al que le guste la morcilla, que no pregunte cómo se hace. Porque- Correcto. Que Que tiene mucho la diplomacia de eso, es que es mucho de la morcilla. sí, sí. Ahora volviendo al tema que nos invita pues hoy, eh,
Yo imagino que deben haber lecciones aprendidas en cuanto a los metas del desarrollo del milenio. Deben haber. Ahora, esas lecciones pueden aplicarse a este pacto, sobre todo para mejorar su implementación, su efectividad y por supuesto la adaptabilidad, que a mí me parece que esa palabra, ese concepto, más que una palabra, es fundamental. Siempre ha sido fundamental, pero ahora lo es más, porque el desarrollo no se para. Sí, yo siento que hay esa visión, ese querer ser más adaptable, pero hay un problema desde que se firmó la Agenda 2030, desde que se establecieron los objetivos del milenio, que es que el nacionalismo ha crecido a nivel global de manera importante en estos últimos 20 años. Y trabajar con cooperación internacional cuando el nacionalismo viene creciendo es cada vez más Mm, difícil. mm. Y el mejor ejemplo son los europeos. Los europeos no entienden el estado de bienestar que ellos tienen gracias a la cooperación internacional. Que la cooperación internacional en el caso de ellos se llama Unión Europea, Pero por pero favor. ellos no entienden Y, lo que y eso el plan significa. Marshall, su origen. Eh, eh, Yéndonos al tema histórico, ellos no lo Claro. entienden, no lo pueden graficar y que uno le provoca decirle a un belga, ¿usted se imagina qué haría su país como un paisito aislado vendiendo chocolaticos y galletitas única y exclusivamente? Sí, porque es que tampoco hay tantos paraísos bancarios ni tampoco tanta cosa, o sea, como un paisito tan pequeño, quizás Luxemburgo que es más pequeño todavía, pero Bélgica que es un país pequeño, pero no tanto, es decir, la, y lo está demostrando el Reino Unido. Si el Reino Unido no se ha recuperado de la salida de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, el comercio les bajó, una cantidad de indicadores les bajó, siendo lo que es la potencia que significa desde el punto de vista financiero, Sí. el Reino Unido no se han recuperado. Entonces, ¿qué pueden decir los demás países? Que por estas ideologías que tú mencionabas, Luis, con estos temas se ha exacerbado el nacionalismo, se han exacerbado esas agendas sectoriales, nacionales, de grupo, dejando a un lado el tema porque la gente dice, bueno, que el globalismo o la globalización fracasó. Entonces, como fracasó, todo fracasó y hay que empezar de nuevo. Sí, 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 sí. Es una cosa interesante, sobre todo la experiencia que estás teniendo ahí, porque tú formas parte del sistema y estás viendo las cosas desde adentro. Y yo ahora las estoy viendo desde afuera. Y muchas veces eh, que- conversando con gente que tiene alguna idea de lo que es un sistema de Naciones Unidas, pues yo veo ya algunas fallas, percibo esas fallas desde afuera. Pero bueno, pero yo tengo una experiencia en eso. Cuando estaba inmerso ahí, me costaba, es decir, te voy a explicar una cosa que me pasó en un momento dado en Ginebra, siendo el representante ante la OMC. Es que está bien, somos países en desarrollo y en principio éramos una comunidad, pero yo le decía a los que trabajaban conmigo, a mi equipo, bueno, sí, está bien, yo entiendo eso, pero los intereses de Venezuela difieren de los intereses de Bolivia o de Nigeria o de Pakistán. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque si vamos a ser flexibles, laxos con alguna decisión que se tome, no los tenemos que ver a ellos, nos tenemos que ver a nosotros porque somos Venezuela y estamos representando los intereses de nuestro país. Es un poco lo que tú decías al principio. Todo eso es muy complicado. Mi querido amigo, siempre es y seguirá siendo un placer tenerte en mi programa. Te agradezco mucho este tiempo que me has dado. Sé que eres un hombre muy ocupado. Y bueno, mira, me gustaría para el futuro, pues, tenerte de nuevo en el programa. Claro que sí, siempre a la orden. En una de esas, que en diciembre vamos a estar en Ginebra, así que nos podemos comunicar de Ginebra para pasarles el frío que va a estar haciendo en diciembre. Ginebra y con ese lago Eh, tan húmedo, esa cosa tan, tan húmeda y tan fría. pero uno de los lagos más hermosos que tiene el mundo. Es así, es así. Y con su chorrito ahí para estar todo el mundo Exactamente, distraído con su chorrito. exactamente. Y me imagino que conoces en la UNTA ese café tan hermoso que hay en la planta baja
que tiene la vista más fantástica de Suiza. Absolutamente. Comer ahí, pues ya paga uno con la vista de lo que Es se ve ahí en el palais. exactamente. Bueno, amigo mío, un fuerte abrazo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andy. Igualmente. Muchas gracias por la oportunidad.